En el corazón de la isla de Vancouver, donde el tiempo parece correr más lento y los aires susurran pacíficos entre los bosques, vivía un joven distinto. No era un genio mediático ni un científico reconocido. Tampoco fue un criminal ni un loco escapado de algún manicomio. Solo era Granger Taylor. Un joven callado, meticuloso, introspectivo, al que le costaba conectar con el mundo. Su vida parecía desarrollarse en otro ritmo, en otra frecuencia, una frecuencia propia, invisible e inaccesible para los demás. Quienes lo conocieron decían que hablaba poco, que observaba mucho, que pensaba más de lo que decía, pero lo más inquietante es algo que repetía con total seguridad a quienes él depositaba su confianza. Granger, de un momento a otro, comenzó a afirmar que estaba en contacto con seres que no eran de este mundo, sino de más allá, de mucho más allá de lo que podamos pensar, y que dentro de poco, cuando todo estuviera listo, estos seres vendrían por él y se lo llevarían con ellos. Por supuesto, nadie lo tomaba en serio. Sus amigos y familiares pensaban que era una especie de broma. Pero un día, Granger, sin aviso alguno, desapareció. Sin dejar rastro, sin explicación, sin despedida. Granger salió de su casa y jamás regresó, dejando tras de sí un halo de completo enigma y una enorme serie de misterios que continúan por resolverse. Y por eso, en Viral Top, viajaremos hasta el apacible condado de Duncan en Canadá y exploraremos a fondo la inexplicable desaparición de Granger Taylor y los seres que se lo llevaron. Granger Ormond Taylor nació en 1948 en el condado de Duncan, ubicado en la isla de Vancouver, Canadá, y desde muy pequeño vivía en su propio mundo. Un mundo que no seguía las mismas reglas que el nuestro. Mientras otros niños jugaban con carritos de juguete, Granger desarmaba radios y electrodomésticos solo para ver cómo funcionaban por dentro y luego, como si nada, los volvía a armar. Él no hablaba mucho, pero cuando lo hacía era para soltar alguna idea que parecía venir de un lugar lejano, como si sus pensamientos no estuvieran del todo anclados a este planeta. A los 14 años, Granger abandonó la escuela, pero no porque no pudiera con ella, sino porque simplemente sentía que no la necesitaba y que allí no aprendía nada que fuera importante en realidad. Él aprendía observando, tocando, desarmando y volviendo a construir. Era un autodidacta en el sentido más puro de la palabra. El patio trasero de su casa lo convirtió en su taller, y su taller se volvió su santuario. Allí pasaba horas, incluso días, restaurando vehículos oxidados, armando sistemas eléctricos complejos y construyendo motores de la nada. En un punto llegó a reconstruir por completo una locomotora a vapor y también un bulldozer. Todo lo hacía sin conocimientos, sin estudiar teorías, solo ensayando y haciendo daños que pronto él mismo volvía a reparar. También, para sorpresa de todos, Granger logró restaurar desde cero un caza Grumman F-6F Hellcat, un auténtico avión de combate utilizado en la Segunda Guerra Mundial. Un avión que había sido reducido a chatarra y que Granger revivió, le devolvió su forma, su espíritu y su historia. Ese avión restaurado se encuentra hoy expuesto en el Museo de Aviación Británico como parte del legado tangible de un joven que, sin título alguno, demostró saber más de ingeniería que muchos académicos. Pero si había algo que fascinaba más a Granger que los motores y las máquinas, eran las estrellas.
Granger tenía una obsesión casi poética con el espacio. Se pasaba horas leyendo sobre galaxias, planetas, propulsión espacial y de un momento a otro sobre vida extraterrestre. Soñaba con naves interplanetarias, con viajes a través del cosmos, con realidades más allá de lo que conocemos. Quienes lo conocían decían que él hablaba de los extraterrestres como si no fueran una posibilidad, sino un amigo. Y entonces, de un momento a otro, Granger comenzó a construir algo en el bosque, una nave espacial, pero no de juguete, una estructura metálica, amplia, con intrincados detalles internos. Él decía que no volaría con motores convencionales, que ellos ya le habían explicado cómo funcionaría. Muchos pensaron que era solo una excentricidad, otra de sus curiosidades, pero para Granger eso era algo más, era algo como si esa nave, más que una construcción, fuera el resultado de lo que había estado ideando desde hacía muchísimo tiempo. Con el paso de los años, lo que empezó como una simple curiosidad en Granger se transformó en una obsesión. Su interés por los misterios que se esconden más allá de las estrellas comenzó a gobernar cada aspecto de su vida. Ya no hablaba de motores, de aviones ni de máquinas. Su mente parecía encontrarse en otro plano, un plano que muy pocos podían siquiera imaginar y que en muchos generaba un inmenso temor. Granger aseguraba estar siendo contactado por una inteligencia superior, que seres de otro mundo se comunicaban con él mediante pensamientos, visiones y sueños. Decía que ellos lo habían elegido, que habían visto su potencial, que su conocimiento sobre ingeniería y mecánica lo hicieron apto para unirse a algo mayor, a una civilización más allá de nuestros límites. Sus amigos y familiares se encontraban totalmente preocupados por él. Granger ya no era el joven callado y trabajador que arreglaba tractores por gusto. Ahora parecía vivir en una realidad paralela, una donde el tiempo, la lógica y las reglas humanas habían dejado de importar. Pasaba horas enteras encerrado en su nave casera, como si esperara una señal secreta desde las profundidades del universo. Dormía allí, comía allí, escribía cosas que nadie más entendía. No sabían si debían buscar ayuda, no sabían si Granger había perdido la razón o si simplemente deberían dejarlo ser. Y entonces, una noche, las cosas dieron un giro que, aunque él lo había anunciado de muchas formas, nadie pensaba posible. Simplemente Granger desapareció. La noche del 29 de noviembre de 1980, bajo un cielo oscuro que no dejaba ver ni una sola estrella, él simplemente se desvaneció. Pero antes de hacerlo, dejó dos cartas, una para su madre y otra para su mejor amigo. En ambas, con una escritura pulcra y decidida, Granger afirmaba que había sido invitado a abordar una nave alienígena, que su viaje no era producto de la locura, sino de una decisión consciente. Que no se preocuparan, que no era un suicidio, que simplemente se iba a las estrellas y después de un tiempo regresaría. No hubo testigos, nadie lo escuchó marcharse, nadie supo qué dirección tomó. Fue como si hubiera atravesado una grieta en el tejido mismo de la realidad, como si un umbral invisible se hubiera abierto solo para él. Lo más inquietante es que tampoco se halló rastro alguno de la camioneta, ni una huella de sus neumáticos, ni una mancha de aceite, simplemente nada. Es como si el vehículo y su conductor hubieran sido arrancados del espacio-tiempo sin dejar evidencia. Y así fue como el joven genio de Duncan, el muchacho retraído que arreglaba motores, se desvaneció de este mundo como un susurro entre los árboles, sin sangre,
sin pistas, sin cuerpo, solo el eco de sus palabras, repitiendo una y otra vez, ellos me van a llevar. La desaparición de Granger Taylor estremeció a todo el pueblo de Duncan. Era como si un agujero invisible se hubiera abierto justo en medio de su tranquilidad rural, llevándose con él no solo a un joven, sino también todo lo que ese joven representaba: ingenio, esperanza y la búsqueda profunda por respuestas. Las autoridades iniciaron una búsqueda formal. Equipos recorrieron montañas, senderos, lagos, bosques y caminos polvorientos. Los helicópteros sobrevolaron el área. Voluntarios y vecinos se sumaron a la causa. Se revisó cada rincón, cada cabaña abandonada, cada taller donde alguna vez Granger dejó su rastro, pero no se encontró nada, absolutamente nada. Ni huellas ni señales, ni una sola pista que indicara hacia dónde pudo haber ido. Solo las cartas quedaron como testimonio, cartas que, para la policía, eran señales de un posible desequilibrio mental, pero para quienes conocían a Granger eran algo más. Eran casi una declaración de fe, un mapa codificado que lo llevaron directo hacia lo que está mucho más allá. Los periódicos locales publicaron su increíble historia, pero con el tiempo, el caso fue cubriéndose de polvo. Algunas personas decían que Granger simplemente había huido, que su obsesión lo había llevado a una especie de delirio autodestructivo. Otros creían que estaba en alguna comunidad secreta, viviendo bajo otra identidad. Pero entre las hipótesis y las suposiciones, un pensamiento silencioso se apoderó de todos, uno que no se podía probar, pero tampoco negar. ¿Y si realmente ellos se lo habían llevado? ¿Y si Granger no era un lunático, sino un elegido? ¿Y si, mientras aquí lo buscamos en la tierra, él ya está pisando otras? Hoy en día, su historia vive entre teorías conspirativas, foros de ufología y misterios, y documentales sobre desapariciones extrañas. Algunos la cuentan como una advertencia sobre los peligros de perder contacto con la realidad, pero otros, los que ven el cielo con la misma curiosidad de Granger, la cuentan como una leyenda inspiradora, como el relato de un joven que no temió buscar más allá, que no quiso vivir limitado por la lógica o la gravedad y que prefirió buscar su lugar en las estrellas. Y quizá, solo quizá, lo logró. Quizá, en este mismo momento, está observando galaxias que nuestros telescopios aún no pueden ver. Quizá está dialogando con civilizaciones que aún no sabemos nombrar. Quizá está aprendiendo cosas que la humanidad no descubrirá hasta dentro de siglos. Y si algún día, cuando estemos listos, cuando hayamos abierto nuestra mente tanto como él abrió la suya, Granger Taylor podría regresar con una nave verdadera, con historias no escritas en ningún libro, con ojos que han visto lo que ningún ser humano ha logrado siquiera imaginar. Por ahora, su nave metálica sigue oxidándose en el jardín y su nombre aún resuena como una señal en el espacio. Ahora, las preguntas son para ti. ¿Crees que Granger realmente fue contactado por seres de otro planeta? ¿Que logró viajar a otros mundos como tanto soñaba? ¿O quizás todo fue una ilusión creada por su propio deseo de escapar? Pues a veces, las desapariciones no son finales, pueden ser comienzos para alguien que se atrevió a soñar. Tal vez Granger Taylor no solo desapareció, tal vez simplemente logró despegar primero que nosotros.
Y eso es todo por ahora, amigos. Muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle a la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. Si quieres y puedes apoyarnos de una forma más directa, no olvides unirte a la familia de miembros del canal y comenzar a disfrutar de beneficios únicos que incluyen publicaciones y series exclusivas, además de muchas ventajas que te harán vivir el terror de una forma mucho más inmersiva. Te invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas podrás encontrar contenido completamente exclusivo. Igualmente, encontrarás los links directos abajo en la descripción. Así que nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.